Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Hoy vamos a analizar un tema importante y es el discurso de la presidenta Xiomara Castro ante la CELAC en Bruselas. Recordemos, la Unión Europea ha sido un punto muy importante de apoyo para el país, pero se fue retirando, poco a poco se fue retirando. Y hay aspectos interesantes que vale la pena rescatar estos puntos que señaló la presidenta Xiomara Castro justamente en este discurso. Por ejemplo, dijo: mi gobierno sufre sabotajes a diario, una feroz campaña mediática. Vean ustedes, esto es lo que dijo. Buscamos soluciones concretas frente a la explotación económica que envuelve irreversiblemente el calentamiento global y condena a la humanidad a las injusticias, desigualdades, pragmatismo cínico. Es lo que apuntaba dentro de los otros puntos. Estamos decididos, dijo la presidenta Xiomara Castro, a asumir compromisos mutuos sobre el problema del cambio climático. Punto muy importante justamente en estas razones. Libro, dijo, una batalla contra el crimen organizado y su lógica capitalista del despojo que corrompió a los organismos operadores de justicia. Vean qué palabras más intensas realmente lo que dijo la presidenta justamente ante la Unión Europea. Dice: para nuestra región es muy importante sostener relaciones fraternas, respetuosas, pero de reciprocidad con la Unión Europea. Es otro de los aspectos que justamente señalaba. Además, pidió que la guerra de Ucrania debe llegar a su fin. Fue parte de los puntos justamente. Y advirtió de algo. Dijo: hay un inminente peligro de una guerra anunciada como apocalíptica. Fueron diferentes puntos. Y aquí quise apartar los llamamientos que hizo sobre Cuba, Colombia y Venezuela, porque creo que hay aspectos importantes y de mucho interés para nosotros. Es cierto, hay una agenda internacional, pero también hay una agenda nacional que se planteó. ¿Realmente caló este discurso ante la Unión Europea? Va a haber un restablecimiento de las relaciones, porque estaban en un hilo. Muchas ya se habían roto. Apoyo fundamental, porque hay que diferenciar. La Unión Europea hacía mucha donación a este país. Lamentablemente muchos de estos programas no se ejecutaron y vino la parte de la corrupción, vino la parte narcotráfico y todito eso afectó estas relaciones. ¿Podrá la presidenta Xiomara Castro restablecer estas relaciones, incluirnos dentro de estos paquetes de ayuda? Justamente es el tema que vamos a abordar en breves instantes. ¿Y con qué mejor? Con Julio Navarro, un analista, una persona muy estudiosa realmente de cuál es este impacto realmente que podrá tener en las relaciones entre Honduras y la Unión Europea. Pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Un país azotado por el cambio climático y en estas últimas décadas por una narcodictadura y todos los males que la imaginación nos permita alcanzar. Mi gobierno sufre sabotajes diarios, una feroz campaña mediática, incluso un lobby de los grupos más reaccionarios de Washington. En esta cumbre de la Unión Europea, CELAC, estamos obligados a analizar la arquitectura del mundo en que vivimos, que definitivo no contribuye a evitar la dependencia, la migración y el deterioro del medio ambiente. Estos fueron algunos puntos expresados en la disertación de la presidenta hondureña Xiomara Castro en la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se desarrolla en Bruselas, Bélgica. Discurso que algunos sectores critican, pues consideran que esta puede ser una gran oportunidad de buscar atraer inversiones al país. Yo creo que no es tan necesario enfatizar, sino que más bien me parecía que es una gran oportunidad para
mostrar al país, para evidenciar al pueblo europeo o a los pueblos de Europa que nosotros estamos en una ruta diferente, que tenemos apertura para la inversión, que resaltar lo positivo que está haciendo el gobierno. Sin embargo, este empresario considera que es complicado ofrecer a Honduras a los inversionistas por la situación tensa entre empresa privada y gobierno. Si queremos caminar juntos, tenemos que encontrar un diálogo que nos lleve a tener esas necesidades y cumplimientos. Ya los trabajadores están sintiendo la pérdida de empleo y pues me imagino que de alguna manera están preocupados porque la inversión se va para donde esté más seguro y donde haya mejor pasto, porque donde hay problemas la inversión se retira. Entre tanto, la mandataria añadió en su discurso que la guerra de Ucrania debe llegar a su fin, así como el bloqueo a Cuba. También sentenció que el patrimonio de Venezuela retenido en bancos internacionales debe ser devuelto y pidió eliminar las barreras que impiden sostener relaciones comerciales normales con Nicaragua. Con imágenes de Darwin González les informó Cintia López. Don Julio, gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias por la invitación, encantado de estar acá. Sí. Interesante este discurso de la presidenta Xiomara Castro. Muchas reacciones, porque yo creo que cuando no hay reacciones es cuando tenemos que preocuparnos realmente. Pero analizando realmente este discurso, previo a este discurso, yo creo que hay un punto muy importante. Y es el hecho de que creo que desde el 2015 no iba un presidente de la República a este foro de la CELAC y había habido un distanciamiento entre Honduras y la Unión Europea. Y eso es una realidad. Gracias, Emma. Uno debía de reconocer que el gobierno de Xiomara Castro ha buscado reinsertar a Honduras en los bloques de poder a nivel internacional que existen hoy en día. O sea, hoy el mundo realmente ya no es un mundo de países aislados como tal, sino que es países de bloques. Tú recuerdas que en junio del año pasado los norteamericanos invitaron a la cumbre, sí, donde Honduras, México y otros países no fueron, porque sintieron que había discriminación. Uno dice, ¿por qué los norteamericanos invitaron a la cumbre como tal? Porque estaba el problema de la guerra en Europa. Y los norteamericanos son aliados fundamentales de lo que es la OTAN. Entonces, ellos necesitaban nuclear América Latina para aparecer en Europa nucleados como estaba la Unión Europea. Entonces, ahí hay otro elemento. Como hay bloques por todo lado hoy en día con diferentes intereses, algunos políticos, geopolíticos, otros eminentemente económicos y algunos bloques de carácter climático. Sí. Entonces, el discurso de una presidenta o de un presidente no puede discriminar a un país de otro, porque en otro bloque es parte con ese país. Por ejemplo, te critican que por qué habla de Venezuela, que por qué habla de Nicaragua, y de Cuba, que por qué habla de Cuba. Venezuela y Nicaragua son parte de los BRICS, de otros bloques como tal. Entonces, ¿cómo voy a ir a hablar yo mal de ellos allá y luego me voy a reunir con acá? Entonces, es bien compleja la situación hoy en día para lograr equilibrio de un discurso nacional a nivel internacional. Hay otro elemento que le critican a la presidenta de la República, es que pone mucho elemento, mucho condimento local a nivel del discurso internacional. Pero en el fondo es porque anda buscando que haya un eco de aquellas democracias que están restaurándose o democracias que se sienten amenazadas por el crimen organizado que se constituyó en algún momento y que eso pueda ayudar a tocar bloques de poder o países en particular que ayuden a restablecer, me parece a mí, los equilibrios de entendimiento en nuestros países. Ahí es donde creo que la presidenta puede hacer que la palabra que utilizó no sea la adecuada. Cuando dice tenemos un sabotaje, o sea, un sabotaje tiene otras dimensiones. Pero que en Honduras hay una lucha mediática aquí eso es verídico, en contra del gobierno, eso es hasta natural, pero en algunos momentos aparece muy exagerado, fundamentalmente cuando se trata de problemas
de las relaciones con el sector privado. Hay otro elemento, Emma, el sector privado todavía no se convence que hay un cambio de gobierno y que la facilidad de entendimiento que tenía con el gobierno anterior ya no existe como tal. Pero a veces veo que la empresa privada se resiste a crear otro tipo de alianzas con las condiciones en que están. ¿Por qué? Porque el empresario es permanente y el gobierno es hoy y mañana no es. El otro elemento, en América Latina se ha probado, mira, que los gobiernos de orientación son cíclicos. Hoy América Latina ha uniformado de gobiernos progresistas de izquierda. Y dentro de 8 años te dice de otro, de derecha. De otro gobierno. Yo el otro día leí un artículo muy interesante sobre Estados Unidos y China, que Trump atacó a China fuertemente, pero los empresarios norteamericanos se dieron por desentendidos de la confrontación política china y siguieron haciendo los grandes comercios que actualmente tienen con China. O sea, dice, es un empresariado que tiene como propósito fundamental acumular dinero para sus empresas y que el Estado maneje la cuestión política como tal y no ellos como tal, va. Eso nos falta a nosotros, mire. ¿Y eso por qué, va? Emma, uno debe reconocer el sector privado, el COE que teníamos nosotros allá en el 60, 70, todavía en el 80, era un COE que observaba, que tutelaba, que acompañaba, que decía algo cuando las cosas no le parecían, pero no era un COE como tal involucrado como parte del gobierno. Eso cambió un poco a partir de la década del 90, cuando hubo los procesos de privatización en donde los políticos entraron en alianzas con sectores económicos. Entonces esas alianzas incluso se han mantenido como tal. Por eso es que hay algún sector empresarial que se siente comprometido en opinar sobre cómo avanza el gobierno y cómo actúa el gobierno contra el sector privado. Por eso miramos una declaración ahí que hoy el sector privado asume que la responsabilidad de crear empleo no es de ellos, sino que es del gobierno. Cuando tradicionalmente se ha sabido que los gobiernos son facilitadores de procesos que crean condiciones favorables para que el sector privado pueda ser competitivo. Pero hoy no, le dicen, el empleo se está yendo por el gobierno. El empleo no se da, le dicen, porque no hay políticas claras, va. Y puede hacer que ellos sientan que no hay políticas claras. O sea, esas políticas que teníamos de antes, del dejar hacer, del dejar pasar y todo lo que nosotros conocemos que sucedió. Entonces yo creo que en Honduras necesitamos un replanteamiento. Y mira, dentro de ese replanteamiento de las relaciones que deben de haber, es que se plantea un pacto o un diálogo nacional que tiene que ser con diálogos sectoriales. Porque los diálogos sectoriales son específicos en cuanto tocan intereses propios que afectan a los grupos que participan como tal. Emma, por ejemplo, en Honduras, uno no puede ignorar que en el sector empresarial hay un sector que le ha ido muy bien y otro sector que le ha ido muy mal. Por ejemplo, ¿le ha ido muy bien a los que venden energía eléctrica? Definitivamente. ¿Tiene impacto el costo de la energía eléctrica en los costos de producción de un empresario, en el nivel de competitividad de un empresario? Sí lo tiene, pero el empresario asume que la energía cara que le vende la ENE es la energía del gobierno como tal. Eso era hasta antes de 1994, que el generador monopólico de la energía eléctrica era el Estado como tal, pero de ahí para allá no, pues. Entonces hay empresarios que tienen precios realmente onerosos con relación al valor de la energía eléctrica a nivel centroamericano. Entonces yo creo que necesitamos entender cuáles son las dinámicas que se están construyendo a partir de ahora. ¿Por qué? Porque mira, hay un Honduras después de que el Libre gobierne. Y los empresarios ahí van a estar. Y no pueden estar atentos a ver qué es lo que pasa a nivel local o qué incidencia puede tener a nivel internacional. Honduras, si uno escucha mucha queja del sector empresarial clamando capital extranjero.
¿Cuándo viene el capital extranjero? Entonces pareciera que la burguesía nacional, el empresariado, le crea los espacios al capital extranjero. ¿Y por qué el capitalista nacional no invierte? Si quiere que el capital extranjero arriesgue nada más y no ellos, cuando nosotros tenemos aquí que la banca tiene súper liquidez. Mira, un encargado de comercialización de un banco se va a la central de riesgo. Y mira, Emma Calderón no está en la central de riesgo. ¿Cuántas tarjetas de crédito tienen? Y un día le hacen 3 llamadas donde le ofrecen 700,000, 800,000 empiras a tal tasa de interés. ¿Con qué facilidades? No, solo fírmenos nada más. Entonces, ¿por qué? Entonces, esa banca pareciera que está especulando nada más con un dinero de consumo, sí, y no de inversión. Entonces, necesitamos, yo creo, recuperar la imagen que debe tener un empresario como tal en buscar crear riqueza. Crear riqueza va a crear empleo como tal. Hay otro elemento, Emma, que uno debe reconocer, ¿va? La gran cumbre que hay de América Latina con la Unión Europea. Uh-huh. Tú recuerdas, antes se hablaba de la Comunidad Económica Europea. Sí. A raíz del derrumbe de la Unión Soviética, en 1993 se crea la Unión Europea, que mira, si uno lo analiza, tiene casi mismo el número de países que tiene América Latina, uh-huh, que tiene, y esa Unión Europea ya es no solo económica, sino que también tiene dimensión política. Entonces, hoy los europeos que actúan como bloque, sí, sin duda, que están en una situación difícil los europeos, si uno ve los datos, hay un proceso de desindustrialización acelerado en Europa. Enorme cantidad de empresas trasladándose a Estados Unidos o trasladándose a otros lugares por el problema del costo de la energía. Entonces, Europa necesita acercarse a América Latina. Sí, porque durante mucho tiempo estuvieron muy a la expectativa, y hay que decirlo, casi una década, creo yo, ¿verdad? Claro, casi, porque ellos estaban de luna de miel con los beneficios que le prestaba Rusia con la energía barata. Hoy necesitan vernos, siempre en algo que nos miraban los europeos nosotros, fue en el problema climático. O sea, los que más vieron esa política fueron ellos. Estados Unidos siempre ha sido muy huraño en eso, Alemania muy activo, Francia muy activo, los holandeses muy activos en esas cosas. Entonces, hoy necesitan replantearse las alianzas, porque para Europa tiene otra amenaza en el caso de América Latina, uh-huh, que hasta ahora lo están viendo. Es la inserción de China. Y los rusos. Uh-huh. Pero no les preocupan tanto los rusos, pero sino los chinos, sí, los chinos. Porque los chinos empresarialmente son agresivos. Son agresivos realmente y casi no ponen condiciones iniciales. Yo no sé si las pondrán después, una vez instalados como tal. Entonces, esa duda que tiene Europa de ir a perder un potencial cliente de 500 millones de habitantes en América Latina, entonces debe tenerlos a ellos revisando sus agendas de inversión. Ahorita parecen que van a invertir aproximadamente 45,000 o 50,000 millones de... Uh-huh. 45,000 de euros, dice 50,000 millones de euros y dólares. Entonces, dice, esas inversiones las están planteando fundamentalmente sobre, dice, clima, cambio climático o calentamiento global. Pero, ¿qué significado tiene esos 50 millones? Y justamente aquí tenemos el anuncio que se hiciera, que lo hizo la Unión Europea en Centroamérica. Dice, con la mesa empresarial en articulación con el BID, la agenda CAF. Mire, BID, agenda CAF. Sí. Construimos una nueva agenda de asociación Global Gateway con la alianza del sector privado de la Unión Europea y la CELAC para la transición verde, digital y justa. Llegarán importantes inversiones para Centroamérica. Y justamente vamos a ver el mapa de las inversiones, que es justamente lo que estamos hablando. Aquí vemos. Pero les voy a ser sincera, cuando yo me acerco, ahí, obviamente, al leerlo, vemos que Honduras no tiene asignación. No tiene. O sea, no tiene asignación. Hoy, México, Brasil, Argentina. Vemos aquí, tiene Costa Rica,
Colombia, Ecuador, Perú, Chile, México, Guatemala, Jamaica, República Dominicana, Barbados, Panamá, Brasil. Vean ustedes, ¿Y son eso los países. por qué hemos estado aislados? O sea, esto al final era lo que hablábamos. Y lo que sí me interesaría. Yo cuando busco, yo lo primero que busco es mi mapita, ¿va? Sí. Busco mi ubicación, pero veo que Honduras no está incluida. No está. No está incluida y estamos hablando de realmente una gran cantidad de inversión. Y esto tiene un costo también, ¿verdad? Porque Claro. Europa ha ayudado mucho a Honduras. Estamos llegando un poco tarde, pareciera, en el reparto de esos 45,000 millones que pueden dar. Pero ojalá que se pueda replantear los proyectos que puedan ser financiados por la Unión Europea, que tiene otra característica la Unión Europea. Son muy estrictos en el seguimiento de la inversión que hacen del dinero que ellos proporcionan. Sí. Y también son exigentes en la dinámica gerencial que deben de tener los proyectos como tal. Y en Honduras no somos tan buenos que se diga para tener una gerencia efectiva, puntual y de mucha calidad. Entonces es necesario también preparar un recurso humano para hacerlo eso. Lo que más han sido beneficiados, mire, con ayudas de la Unión Europea son las ONG que están orientadas a la preservación del bosque, de zonas verdes, de zonas protegidas, etcétera. Pero el gobierno no aparece como tal en ese tipo de políticas. Hay otro elemento ahí, mira cómo decía, la Unión Europea con el BID y el CAP. Acabamos aquí en Honduras de liquidar el CAP por un simple prejuicio, pero nada más prejuicio de carácter político. ¿Pudo haber tenido repercusiones esto ahí? No. Puede tener. Porque ahí tal vez porque dice, hay alianzas, mira. Ahí dice, para que volvamos a leer, con la mesa empresarial en articulación con el BID y Agenda CAF, construimos una nueva agenda de asociación, Global Gateway, con la alianza del sector privado de la Unión Europea y la CELAC para la transición verde, digital y justa. Llegarán importantes inversiones para Centroamérica. Claro, porque mira, todos los fondos que da la CAT tienen menos condicionalidades. A los fondos que da el BID, que da Fondo Monetario y que da el BIRBA. Pero ya te digo, nosotros aquí frustramos la CAT como tal, porque nos pareció, algunos dicen que era muy, muy cara, que había que aportar, cuando eso parece muy ingenuo. Usted le pregunta a cualquier persona aquí que tiene empleo, le dice, ¿a cuántas cooperativas pertenece? Pertenece hasta 4 cooperativas y va sacando préstamo en un lado, va sacando en otro y en las 4 cooperativas cotiza. Sí. O sea, hay que ser miembro como tal. Yo creo que Honduras va a tener que replantearse de aquí al mes de enero del próximo año otra vez la relación con el CAP, porque son préstamos que tienen un poquito mayor de interés, pero son préstamos menos condicionantes a la estrategia fiscal que pueda tener un Estado como tal. Si nosotros hablamos de bloques de países, uno también ve que a nivel de organismos financieros también hay bloques que se ayudan, vamos todos conjuntamente, ya no en forma aislada, porque los recursos cada día son más escasos y entonces no se pueden invertir así sin una programación cruzada entre los organismos de crédito internacional para que no haya multiplicidad de esfuerzos. O sea, de que un banco esté prestando para esto y otro banco venga a prestar para lo mismo, sino que puedan distribuirse los espacios de inversión que se dan. A mí me parece que, lástima que yo no he visto que fueron empresarios con la presidenta de la República. No vi empresarios. No hay, va. No vi, yo no vi. No ve. Debería haber una mesa de... Y eso yo creo que es muy importante, porque yo creo que no se trata realmente solamente de hacer críticas, de hacer esto. Incluso a China, cuando fue a China, no se vieron empresarios de alta envergadura, podemos decir, de alta inversión, para este tipo de eventos, porque este tipo de eventos realmente, recordemos, son fondos, pero también se mueve la economía y eso es muy importante. Usted cree, don Julio, y tenemos que irnos a la pausa, pero cuando regresemos, que el hecho de que la presidenta asuma la presidencia pro tempore de la CELAC
Unión Europea en el 2024 podría traer beneficios y podría reorientar o cambiar realmente estos fondos destinados de la Unión Europea para toda América Latina y el Caribe. Pero eso lo vamos a ver después de pausa. No nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el analista Julio Navarro. Aspectos interesantes, porque yo creo que no solamente se trata de hacer una crítica por hacer una crítica, de hacer un alabo por hacer un alabo. Al final, todos queremos que el gobierno salga de la mejor manera, porque si fracasa el gobierno de Xiomara Castro, fracasamos todos los hondureños. Y el licenciado Navarro ha hecho puntos muy importantes. Vimos en el mapa que Honduras no está incluida dentro de estos 45.000 millones de euros de apoyo para América Latina y el Caribe. Pero también veníamos de unas relaciones bastante deterioradas del último gobierno. Desde el 2015 no había venido a pique, porque no se le dio el mantenimiento. Y Europa siempre ha sido un gran aliado de Honduras. Mucha donación. Pero también hay planteamientos que nos preocupan, como decía nuestro invitado. El hecho de que la presidenta no vaya a estas reuniones con un bloque empresarial. O sea, yo creo que una cosa son las diferencias que podamos tener, pero otra cosa es la visión de país que queremos. Y ese no acompañamiento del sector empresarial tiene también sus repercusiones. Porque yo creo que cuando mirábamos el tuit de la Unión Europea, y era claro, la Unión Europea en alianza con el BID y el CAF. Tal vez si hubiesen ido empresarios, hubieran cambiado la visión de esto. Sí, o sea, porque hay que escuchar los diferentes puntos de vista y no tenemos que ser sesgados. Yo creo que una de las cosas que a nosotros como país nos afecta es ese sesgo. Miren, yo no puedo compartir muchas cosas con don Julio, pero yo respeto sus posiciones, no las comparto. Pero mi deber como comunicadora es que ustedes conozcan los diferentes puntos de vista. Porque el mundo, cada quien tiene su verdad. Aquí justamente en Honduras hay 9.5 millones de verdades. Cada hondureño tiene su verdad de los hechos. ¿Usted cree que el hecho de que se anuncie que la presidenta Xiomara Castro va a ser la presidenta pro tempore de la CELAC y la Unión Europea pueda revertir esta ecuación en los fondos para poder acceder, porque estos son fondos verdes prácticamente, es parte digital y fondos verdes prácticamente, porque ese es el fuerte de la Unión Europea? ¿Podrá haber un cambio, un revertimiento de esta ecuación, licenciado Navarro? Emma, realmente es una enorme distinción para Honduras que le hayan dado esa posición. Y también es un reflejo de que el aislamiento en que ha estado Honduras hoy le dan la oportunidad para reincorporarse en otras condiciones. De manera que Honduras tiene la obligación de aprovechar esta enorme oportunidad para dar algunos saltos que ocupa la CELAC. Emma, la CELAC se reúne con la Unión Europea, pero la Unión Europea es prácticamente un país europeo, con una política económica, con una política fiscal, con una política de todo, como gobierno europeo. Pero la CELAC no es eso. O sea, la CELAC es la voluntad de países para reunirse y buscar políticas comunes como tal, no obligatorias. Entonces, de toda esta CELAC, ¿quiénes se han aprovechado más? México. Se ha aprovechado Brasil. Costa Rica. Se ha aprovechado de Centroamérica, Costa Rica y Guatemala, veo. Se ha aprovechado Colombia y muy aprovechado Chile en la cuestión de carácter cultural, de carácter climático como tal. Entonces la CELAC necesita avanzar
a definir políticas estratégicas a nivel de América Latina que tenga el compromiso de todos los países como tal. Porque no hay que olvidar, mira, que la CELAC surgió en contra de lo que se llamó el ALCA. O sea, la CELAC es una herencia de Chávez. Sí. Mira, Chávez fue el primer latinoamericano, después de Bolívar, que desafió a Estados Unidos para unir los países de América Latina como tal allá, creo que fue en la Ribera Maya de México, allá por 2010, y después 2011 firmar la carta de la CELAC como tal. Entonces, la presidencia pro tempore de Honduras debería de buscar eso. O sea, de definir políticas públicas de inversión de los estados de América Latina sumamente focalizados en qué. Para que nosotros también vayamos por el camino de tener un gobierno así, no como el que tienen los europeos como tal, pero aproximarse a alguien. Esta es la política climática que tenemos en América Latina. Y a estos países necesitamos apoyar en esto y lo otro, como América Latina como tal. Y no llegar como México, que se aprovecha del desarrollo de la infraestructura turística y todo eso, Costa Rica incluso, ¿va? Y nosotros, dice, como carecemos de planificación estratégica, entonces no tenemos capacidad de aparecer en el mapa, en el mapa de inversiones, porque no tenemos algo que ofrecer para hacer nosotros. Y ahí es donde viene ese llamamiento, porque yo creo que independientemente de las diferencias políticas, económicas y lo que ha pasado, miren, en Honduras siempre pasan cosas. Y yo creo que aquí tenemos que pensar más en el futuro. Pero realmente yo sí considero de que debe haber un acompañamiento de la clase empresarial. Mire, ahí se reunió con el presidente de Colombia, se reunió con Christopher Dodd, que era el enviado de Biden para América Latina en la cumbre europea, ¿verdad? Para que veamos realmente las dimensiones. O sea, hay muchas cuestiones y qué bueno que se reunió, pero sí es bueno también que en este tipo de reuniones, ahí está, esta es la reunión con Christopher Dodd, que era el enviado especial de Joe Biden. Entonces, la cuestión es, este acompañamiento empresarial en estos tipos de foros son sumamente importantes, como para China, para donde vaya. El acompañamiento de la clase empresarial es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es la garantía de la inversión local. Sí, el inversionista extranjero habla con el inversionista local, mire, tenemos esto, tenemos lo otro, porque una cosa son las estadísticas, los análisis, todas las proyecciones que pueden haber, pero otra cosa es que te lo cuenten. Claro. Y te ven, cuando llega el empresariado, te ven como un empresariado apoyado por el gobierno. Exactamente. Apoyado por su país. Y el apoyado por su país significa para el capital extranjero institucionalidad, seguridad jurídica. Entonces yo creo que el empresariado, Río, repitiendo nuestro, le hace falta un poquito de agresividad. Yo lo veo muy tímido, muy defensivo, muy interesado en la agenda política como tal. Mira, esto de que hayan puesto a Honduras presidencia pro tempore también da otro aldabonazo. ¿Por qué Europa a Honduras le da ese? Sí, porque ahí yo realmente sorprendió. Cuando para muchos vamos por otra orientación ideológica. O sea que fuera de Honduras no se ve eso. Europa no lo ve eso. Porque ellos es normal que del Partido Socialista de España vaya a perder las elecciones, lleguen los PP, 8 años después llegan los otros. Para ellos es normal eso. Pero lo que sigue siendo permanente es la institucionalidad que tienen los países como tal, su política económica, sus fronteras, sus límites que tienen como tal, en qué cosas no deben de pasar. Entonces, Honduras, ahora con esta presidencia pro tempore, necesita buscar avanzar sobre ese tipo. Porque si no, las políticas públicas de América Latina en relación con la Unión Europea van a ser aprovechadas por los 5 países grandes de América Latina, que sí tienen mayor capacidad de gestión en sus relaciones internacionales, a diferencia de nosotros que no, porque la planificación nuestra no necesariamente es estratégica, sino que es más puntual sobre los alcances de un gobierno en particular. Yo creo que se abre una gran oportunidad
pero también se abre una gran confianza que tiene el mundo como tal, en que Honduras, no como dicen aquí, es un país que ya se perdió, que ya se fue por otro lado, etcétera, sino que ven que Honduras en su iniciativa hoy en día de reinsertarse en la política internacional tiene la confianza de los países, en este caso de la Unión Europea como tal. Yo creo que, mira, después de la guerra, porque esa guerra va a terminar, se va a ir agotando como tal, va a haber todo un proceso de prosperidad en Europa. Las guerras siempre. Generan prosperidad, generan salidas de capital a buscar materias primas como tal. Y América Latina, nosotros tenemos la virtud de tener muchos recursos que necesitamos canalizarlos. Necesitamos nosotros cooperación europea para desarrollar políticas de energía limpia, que tenemos los medios para hacerlo, pero no tenemos el capital para poder desarrollarlo. Esa es una oportunidad. Para eso te ocupa empresarios que sean capaces de plantear proyectos de política orientada a las energías limpias, y no esperando que sea el Estado como tal el que pueda hacer esas tareas, sino que el sector privado que está encomendado, yo sí creo, a reinventarse, pues, en qué medios, en qué formas debe invertir, y quitarse ese temor, ese miedo acumulado de que solo bajo las condiciones que estábamos hace 4 años es que puede surgir un empresariado vigoroso. Exactamente. Y yo creo que aquí, cuando usted hablaba, por ejemplo, de qué vieron los europeos en Honduras, que nosotros nos negamos a aceptar, ¿verdad? Sí. Pero realmente la ubicación geográfica de Honduras es un país realmente bendecido. O sea, Honduras tiene tantas ventajas. ¿Se imaginan? Porque yo creo que soñar no cuesta nada. ¿Se imaginan que nosotros, los hondureños, se lograse ese canal interoceánico? Cambiamos la ecuación de la economía a nivel mundial totalmente. Y yo a veces digo, tenemos que ser soñadores, porque quien no sueña no puede alcanzar esas metas. Si Honduras logra concretizar ese canal interoceánico, ya sea con China, con Estados Unidos, con los europeos, porque al final no solamente van a ser unos, van a ser varios, porque claro, eso es un negocio y fue lo que impulsó a Panamá. Ellos están viendo algo mucho más que nosotros. Y nosotros estamos enfrascados en unas luchas intestinales locales que no nos permiten ver más allá. Y aquí es donde tiene que ver este cambio de visión de nuestra clase política, de nuestro gobierno, de nuestra clase empresarial, de hasta de nosotros mismos, de los periodistas. Don Julio. Mientras aquí hay un sector en Honduras que ve con desconfianza las relaciones de Honduras con China, los europeos lo ven al revés. O sea, démosle la oportunidad a Honduras también con alguna idea subterránea de ellos. Pues se ve que, miren, nadie... Que no vaya a caer China, que no vaya a caer Honduras en manos totalmente de China. Porque, miren, aquí estamos nosotros. Eso es un negocio y hay que decirlo. Mire, las potencias buscan invertir y asegurar sus fondos. El canal de Panamá, 100 años lo administraron, fueron los franceses y los gringos, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, los franceses lo iniciaron. Sí, lo iniciaron los franceses y después entraron de socios los gringos. Y lo mismo va a ser acá, si se logra este proyecto. Entendamos, es un negocio, pero tenemos que entender, y yo creo que la oportunidad que tiene Honduras en estos momentos, podemos decir, es única. Totalmente. Y que tenemos que saber aprovecharla, no solamente la responsabilidad del gobierno, no, de todos. Sector empresarial es la oportunidad. Egma, tú hablas de Panamá. ¿Qué hicieron los panameños después de lo de Noriega? Mira, se pusieron de acuerdo, pactaron. ¿Sí? Pactaron políticas... ¿A largo plazo? A largo plazo. Esté el gobierno que esté. Y los panameños recuperaron el canal y han recuperado su economía. O sea, soy el país que tiene mayor crecimiento, tiene mejor índice de desarrollo humano, sin tener los años que tiene
que tiene Costa Rica. Entonces, nosotros, la lógica nos indica, o sea, el oportunismo que deberíamos de tener nosotros en estos momentos, o sea, a nivel de la comunidad internacional, nos llama a que podamos pactar en Honduras políticas de desarrollo a largo y mediano plazo. Y aquí yo hay que reconocerlo. Yo reconozco que Mario Canaguati, cuando fue presidente del COE, si usted se acuerda, fue el único que pidió ese plan, no me acuerdo cómo se llamaba, plan de país. Era una cuestión a largo plazo. Obligó a las alcaldías, después aparece lo del la alcaldía 450, ¿se acuerda, verdad? Sí. Y todo. Pero ha sido el único con esa visión. ¿Y por qué hemos abandonado eso? Dejemos de estarnos metiendo, dejemos a los políticos con lo político, lo económico con lo económico. Pero tengamos esa visión. Ya tenemos varios mensajes, los voy a leer todos de un solo, los que podamos, porque el tiempo se nos ha agotado. Dice, buen día, muy buen programa, pero don Julio Navarro es otro chambero más. Cae parado en cualquier gobierno para defender los intereses de los mismos. Habla bonito. Vamos con el siguiente mensaje. Buenos días, Diálogo de Impacto, licenciada Calderón y su invitado, el señor Navarro. Mi opinión sobre la situación que vive actualmente en Honduras. Para nadie es un secreto a voces que la presidenta doña Xiomara no se desligó de su señor esposo, el expresidente Manuel Zelaya, 2006-2009, ya que lo tiene como asesor presidencial y siempre está detrás de ella. Esto se lo sugirió el actual senador de los estadounidense Marco Rubio, que se desligara la presidenta de su esposo, el expresidente Zelaya. Estas cumbres internacionales es de aprovecharlos, pero siempre a favor de nuestro país, Honduras, y no ponerse a favor de países donde no hay democracia, respeto a derechos humanos, porque la presidenta no puede pedir a Honduras que se le otorguen fondos verdes de estos grandes países para el combate de las secuelas del cambio climático, el cual es muy vulnerable ante estos fenómenos climáticos. Para mi parecer, sería lo más idóneo a favor de Honduras, pedir fondos verdes. Esto es lo que nos dice este televidente. Dice, buen día. Esta es la manipulación mediática de la que habla la presidenta. Bien dicho por usted, Emma. Es sumamente importante haber vuelto a las reuniones de la Unión Europea y los medios tarifados nos lo resaltan. Guerra mediática en contra del gobierno, cierto. Sabotajes de los grupos de poder, cierto. La presidenta no dijo mentiras. Saludos, es lo que nos dice Luis Guzmán. Vamos con el otro. Buen día. ¿Sabe Julio Navarro a cuántos pobres ha sacado libre de la pobreza en lo que va del gobierno? La otra dice, miren, la presidenta Castro no debe de estar viendo, me imagino, a todos como enemigos. Ya deben de dejar esa política de confrontación. Una cosa es la política y otra la economía. Dice, buen día, bendiciones a todos y un saludo especial a don Julio Navarro, uno de los mejores analistas de nuestro país. Le admiro y felicito por sus análisis objetivos. Ojalá este gobierno involucre más a las empresas en sus viajes a negociar préstamos, si no pareciera que el objetivo de obtener dinero es otro. Abrazos desde Trujillo. Es lo que nos dicen algunos de los televidentes. Algunos comentarios, don. En Honduras hay algo que uno lee psicología, hay mucha obsesión. Sí. Y dice que la obsesión es como el duelo que tiene alguien cuando tiene un impacto emocional, ¿va? Y dice que la obsesión en los políticos es realmente perjudicial. Porque si el político, mira, aquí hay políticos obsesionados con criticar al gobierno anterior. ¿Ves? Siguen repitiendo, siguen gritando. Y hay otros que dejaron el gobierno que siguen obsesionados con él. O sea, tienen la obsesión del 2009. Entonces, mira, esa obsesión no le abre a la gente el espacio para aportar iniciativas. Entonces, si el político obsesionado, cuando menos acuerda, se le aparece la agenda política del próximo periodo presidencial. Y él ha gastado el tiempo en obsesiones, en criticar y en no aportar. Mire, sinceramente, tenemos año y medio de estar en esa obsesión. Y no arrancamos. Y debemos de quitarnos esa obsesión. Quitémonos, exactamente. Mire, la obsesión que plantean, Mel es el culpable, Mel es el aquí, quítese a Mel, quítese el otro que la familia, es obsesiones. Y entonces uno ve el papel en el Congreso Nacional. ¿Te imaginas lo que dicen los europeos? BID y CAT en la política complementaria. Y aquí acabamos de satanizar al CAT y volarnos al CAT. Porque eso era perjudicial para nuestro país. ¿Qué es el resultado que tenemos? No estamos incluidos dentro de esos fondos. No estamos. No estamos. Simple y sencillamente, en estos momentos,
Y según este tuit oficial de la Unión Europea, Honduras no tiene acceso a esos 45.000 millones de euros que van a destinar de estos fondos para América Latina y el Caribe. Entonces hay que comenzar a trabajar específicamente en proyectos orientados a buscar fondos, tal vez no los de ahorita porque ya está, puede ser que estén comprometidos, pero los que puedan venir y de otros organismos como el CAD. Yo tengo la fe que el CAD el otro año se va a aprobar porque va a lograr haber sensatez. O sea, hay sectores que dicen, mire, ya analizamos que el CAD es un banco de tal nivel, de tal aquí, pero estamos en contra porque hay que contribuir con 11.000 millones de membresía en el banco como tal. Yo espero que Honduras avance un poco al entendimiento, que quitemos las obsesiones de un lado y otro, que quitemos los insultos de funcionarios del gobierno hacia la oposición como tal. El gobierno debe respetar. No, y esa confrontación de gobierno, empresario, porque gobierno. El funcionario, Emma, representa al Estado como tal. A él le paga el pueblo hondureño. Claro, las ofensas y todo es para la lucha política diaria que hay entre políticos, pero no entre gente de Estado contra la gente que discrepa como tal. Sí. Y yo creo que ese entendimiento debemos de buscar hacerlo. Y yo repito, Honduras tiene la gran oportunidad a través de la presidencia pro tempore de profundizar la alianza de países de América Latina bajo una política general como tal. Yo digo que el gran desafío que es, mira, hacer un CELAC empresarial, o sea, una cumbre empresarial de América Latina. ¿Cómo se hizo aquello de Honduras? ¿Recuerda que 2020? Sí, se hizo, pero que no se le dio seguimiento como Pero ahorita tal. Las condiciones son diferentes. El tiempo se nos ha agotado. Don Julio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Emma, encantado de venir. Sí, a ustedes televidentes 1.000.000 de gracias por su sintonía. Los invito a que continúen con Hola Honduras. Ya están las chicas con toda la información del momento. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.